Buenas tardes. Mediante este tríptico informativo expondré las unidades de aprendizaje, las 3 unidades de aprendizaje. La unidad de aprendizaje 1 se llama De la lingüística aplicada al enfoque sociolingüístico. La unidad de aprendizaje 2 se llama Esbozo de las principales componentes de la lengua. Y la unidad de aprendizaje 3 es el plan de acción. Bueno, definiré conceptos que van a ser abordados a lo largo de estas 3 unidades de aprendizaje. El lenguaje. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse a través de diversos sistemas de signos orales, escritos o gestuales. Después, la sociolingüística, que estudia la relación entre lenguaje y sociedades, es decir, analiza cómo las prácticas lingüísticas están determinadas por factores sociales, culturales, económicos e ideológicos. Las habilidades lingüísticas. Las 4 habilidades lingüísticas, que es escuchar, hablar, leer y escribir. Ya abordado esto, empezaré con lo de enfoque comunicativo. Como sabemos, a lo largo de la historia, el lenguaje ha sido enseñado mediante un enfoque tradicional, mediante la memorización de reglas gramaticales y la repetición de ejercicios descontextualizados. Sin embargo, las propuestas de los autores como Carlos Lomas y Joseph Gilbert demuestran que el enfoque comunicativo y auténtico no solo es más efectivo para el desarrollo de competencias lingüísticas, sino también ayuda a crear estudiantes autónomos, críticos y capaces de participar activamente en la sociedad. Lomas y Osoro lo definen como una propuesta pedagógica centrada en el uso real del lenguaje. Según Lomas y Osoro, en su obra de 1993, este enfoque no solo concibe el lenguaje como un conjunto de reglas gramaticales aisladas, sino como una herramienta para la comunicación real. Nosotros como futuros docentes tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes que el lenguaje no solo es un conjunto de normas gramaticales, sino es una herramienta que ayuda a interactuar con las demás personas. Lomas, en su obra de 2018, sostiene que el lenguaje se adquiere y perfecciona en interacción con los demás dentro de contextos significativos. Ante esto, los autores como Gilbert y Herrera dicen que, bueno, como ya vimos, aprenden mejor en contextos significativos. Gilbert, mediante lo que él definía textos auténticos, decía que los alumnos aprendían mejor cuando realizaban actividades con propósitos reales, como lo son cuentos o informes que ayuden a interactuar con otras personas. Estas propuestas convergen en la necesidad de que el aula refleja las prácticas comunicativas de la vida cotidiana, asegurando que el aprendizaje sea relevante y funcional. Bueno, la enseñanza del lenguaje debe de propiciar la emancipación comunicativa, es decir, formar estudiantes que sean capaces de hablar críticamente, capaces de argumentar ante situaciones en las que se presente. Gilbert, en su obra de 1999, subraya la importancia de transformar la formación docente inicial, capacitando a los maestros para diseñar actividades comunicativas que integran la lectura, la escritura y la oralidad en contextos significativos. La autora Herrera, en su obra del 2021, habla sobre el andamiaje. ¿Qué es el andamiaje? El andamiaje es como ayudar darles el ejemplo a los estudiantes mediante personas experimentadas, es decir, mediante personas experimentadas dentro de su sociedad, como lo son padres de familia o los propios docentes. Como dice Lomas, el docente tiene que servir como mediador en la pedagogía de la palabra,
donde enseñemos a los estudiantes el diálogo y la reflexión crítica en el aula. Como ya lo habíamos hablado sobre el andamiaje, mediante el andamiaje podemos enseñarle a los estudiantes a interiorizar normas lingüísticas de manera significativa, en lugar de memorizarlas de forma aislada. Bueno, como conclusión, debemos de enseñar el lenguaje con un enfoque comunicativo, donde pongamos en práctica las 4 habilidades lingüísticas a la hora de dar clase. Y no solo enseñemos el lenguaje, como ya vimos, mediante el enfoque tradicionalista, la memorización y la repetición de prácticas. Eso no sería lo correcto. Lo correcto, como ya vimos, es enseñar que el lenguaje es una herramienta de comunicación real. Bueno, la unidad de aprendizaje 2. Esboza los principales componentes de la didáctica de la lengua. Como sabemos, el lenguaje es un sistema dinámico que refleja la cultura, la identidad y el contexto social de quienes lo usan. Como sabemos, en nuestras aulas de telesecundaria hay mucha diversidad, tanto lingüística, cultural, en la que convergen. Y eso en muchas ocasiones presenta problemas, ya que muchos docentes y muchos estudiantes no valoran esta diversidad lingüística que se presenta. Ante esto, Toussaint Valls propone el aula como un jardín lingüístico, donde las lenguas minoritarias deben de ser cultivadas y valoradas. Aboga por una pedagogía que fomente la diversidad lingüística en el aula, promoviendo el uso de lenguas minoritarias y el respeto por las identidades culturales de los estudiantes. Nosotros como futuros docentes tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes a valorar su diversidad y a fomentar mucho la inclusión. En la red de 4 puntas. La interculturalidad debe de entenderse como un proceso dinámico que trasciende la mera coexistencia de culturas. Bertelli, en su obra de 2021, propone un modelo de red de 4 puntas, que esto ayuda a conectar los saberes indígenas con las prácticas educativas, enfatizando la necesidad de desprender prejuicios y reprender desde la riqueza de las culturas originarias. Gillen, en su obra de 2021, identifica que la educación indígena en México enfrenta barreras como la falta de formación docente de lenguas originarias y materiales educativos culturalmente pertinentes. En mi caso me tocó ver cuando fui a las jornadas de prácticas allá en Huetla que muchos de mis estudiantes se comunicaban mediante su lengua originaria, el totonaco, y el docente muchas veces no los entendía. Sabía más o menos de lo que estaba hablando, pero no sabía ciertamente a qué se referían. Lo que esto pues era un problema de comunicación entre ellos. A esto los autores lo definen como entornos multilingües, que como ya dije es donde convergen diversas lenguas y muchas veces presentan problemas. En la necesidad de transformar los sistemas educativos para que reconozcan las lenguas y culturas como pilares de la identidad y el aprendizaje. Esto implica adoptar políticas que promuevan la educación bilingüe, formar docentes en enfoques interculturales y cuestionar los discursos que simplifican la diversidad. Bueno, ahora analizaremos la unidad de aprendizaje 3, el plan de acción. En la comunidad de Tetelillas, allá en Huetla, aplicamos un diagnóstico en el cual evaluamos el dominio de las 4 habilidades lingüísticas en los alumnos de telesecundaria a través de actividades que promovieron la creatividad y la comunicación. ¿Qué se observó? Se observó que los alumnos tenían un rezago muy evidente frente a las 4 habilidades lingüísticas. La lectura, la comprensión lectora, la escritura
la escucha, ya que pedían que les repitiéramos las instrucciones como 10 veces para que entendieran bien lo que se les pedía. La, el problema más evidente en cuanto a estas habilidades sociolingüísticas fue las dificultades ortográficas. Esta situación fue identificada a través del diagnóstico, como ya dijimos, y se observó que 8 de cada 10 estudiantes presentan errores graves de la escritura de palabras, omisión de tildes, uso de signos de puntuación y confusión frecuente entre palabras homófonas. ¿Cuáles pudieron haber sido estas posibles causas? Bueno, primero hablaré un poco sobre el contexto del aula. Mi docente titular del tercer año grupo A era directora comisionada. Por lo tanto, no podía estar frente al grupo en la mayoría del tiempo. Entonces, esto provocó un descuido de aprendizaje en los estudiantes. Nada más tuve la oportunidad de observar una clase y fue la clase de historia, en la que vi que no aplicaba para nada las 4 habilidades lingüísticas. Ante esto sugerimos posibles causas que podrían haber causado haber causado los errores tan graves de ortografía. Estos errores no surgen de la falta de inteligencia de los estudiantes, sino de una enseñanza descontextualizada que no da prioridad al desarrollo de la conciencia metalingüística. Asimismo, los factores institucionales que contribuyen al problema, que incluyen la escasa retroalimentación personalizada y a la ausencia sistemática de contenidos ortográficos. Como les dije, mi docente no podía estar todo el tiempo adentro del salón. Esto también impidió que les diera a los estudiantes retroalimentación. Solo calificaba que los trabajos y actividades estuvieran bien hechas y les ponía palomita o les firmaba, pero nunca hizo una revisión correcta de ortografía. Yo me percaté de eso precisamente porque revisé las libretas de mis estudiantes y también, pues, como les dije, aplicamos un diagnóstico. Pues las estrategias que proponemos para esto, la estrategia 1 son los talleres de escrituras, los espacios pedagógicos donde los estudiantes escriben textos con intención comunicativa, cartas, cuentos, anécdotas y recetas, y revisan la forma colaborativa y guiada. Este enfoque permite que los estudiantes enfrenten sus propios errores en contextos reales, propiciando la autorregulación y el desarrollo de estrategias para la corrección autónoma. El uso de listas de verificación ayuda a focalizar la atención en elementos como la acentuación, puntuación y la ortografía palabras comunes. El fundamento teórico que sustenta esta estrategia es Emilia Ferreiro y Anna Taberowski, que explican que los estudiantes no aprenden a escribir memorizando reglas, sino que contribuyen paulatinamente en nociones sobre el sistema de escritura a través del contacto reflexivo con el lenguaje. Desde esta perspectiva psicogenérica, la ortografía no debe de enseñarse como un conjunto de normas aisladas, sino como parte de un proceso dinámico que implique la reflexión y el significado. La estrategia número 2. Esta estrategia se basa en las sesiones de lectura diaria, donde el docente modela la lectura con entonación, ritmo y pausas adecuadas. A partir de esta lectura de cuentos o leyendas, los estudiantes realizan actividades relacionadas como la escritura, resumen, paráfrasis, comentarios personales o producción de textos derivados. Esto refuerza la conexión lectura-escritura y ayuda a fijar la correcta escritura de palabras comunes y estructuras gramaticales. Esto sustentado por Rajczynski en su obra del 2003, que la lectura fluida como prosodia, es decir, como un ritmo, entonación y pausas concretas, no solo mejora la comprensión lectora, sino que expone constantemente al estudiante la forma correcta de escribir las palabras, reforzando la memoria visual y auditiva del lenguaje.
El propósito de la última estrategia que leí fue fortalecer la ortografía y la comprensión lectora en los estudiantes mediante sesiones de lectora modelada con énfasis en la entonación y ritmo correcta de puntuación, promoviendo la observación consciente de reglas ortográficas en contextos significativos y fomentando la producción escrita a partir de textos leídos. Ambas estrategias están profundamente conectadas con enfoques didácticos contemporáneos que priorizan el aprendizaje significativo, que priorizan lo que Ausubel definía como aprendizaje significativo, la construcción de conocimiento por parte del estudiante y el enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua. Además, retoman elementos de la enseñanza situada, es decir, aquella que considera el contexto sociocultural del estudiante como punto de partida para el aprendizaje. Díaz Barriaga Hernández, en su obra del 2022, refuerzan esto. Como reflexión final, como ya vimos a lo largo de las 3 unidades, es importante enseñarle a nuestros estudiantes de telesecundaria el enfoque comunicativo para que así tengan aprendizajes significativos y no solo estén atados a la memorización del conjunto de reglas que es el lenguaje. También fomentar la inclusión en el aula para que valoren la interculturalidad de las lenguas. Y así ellos como lo explica Gilbert, aprendan el lenguaje de una manera contextualizada a través de textos auténticos.